Los zapatos son piezas de uso diario. Los utilizamos para todas nuestras actividades, por lo que vamos adquiriendo diferentes estilos, ya sea para trabajar, para hacer ejercicio, para salir, para ocasiones especiales o simplemente porque nos gusta estar a la moda, por lo que es fácil acumular más zapatos de los que realmente utilizamos. Cada zapato tiene una forma y estilo diferentes. Algunos pueden ser un poco difíciles para apilarlos, por lo que es importante saber ordenarlos de manera práctica y funcional. Tienes muchos zapatos y a la hora de salir no sabes cuál elegir o no encuentras el par que buscabas. ¿Te gustaría tener más ordenados tus zapatos y mantenerlos en un mejor estado por más tiempo? Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, porque en este video veremos la mejor manera de guardar tu calzado para que los conserves en buen estado por más tiempo. De esta manera ahorrarás tiempo y dinero. Y si deseas conocer más acerca de cómo organizar tu closet, te invito a ver un video que compartí recientemente donde conocerás cuáles son las prendas básicas que no pueden faltar en tu armario, así como algunos consejos de cómo organizarlas para que sea más fácil y rápido elegir qué ponerte. En la descripción te dejo el enlace del video. Todos en algún momento hemos llegado a tener zapatos que nunca usamos, ya sea porque están tan al fondo de nuestro closet, están amontonados y nunca los vemos, o porque ni siquiera recordamos que los tenemos. Por lo que si no los tenemos ordenados, terminamos eligiendo el primer par que vemos. Por ello, es importante que guardemos nuestro calzado de una manera ordenada, así será muchísimo más fácil saber qué tenemos y sobre todo los conservaremos de la mejor manera para que siempre luzcan impecables. Vamos a comenzar por conocer los 5 tips más importantes para conservar y guardar nuestro calzado. Número 1. La primera tarea que debes realizar es sacar de una vez todos los zapatos que tienes. Busca por todos lados, pues podrías haber guardado algunos pares en otras áreas de tu casa. Colócalos en un mismo lugar para tenerlos todos a la vista. Número 2. Ordénalos por categorías. Los zapatos deportivos, las zapatillas o tacones, sandalias, etc. Ahora observa. Tal vez te impresione la cantidad de zapatos que tienes, pero es importante que te des cuenta cuáles son los que solo están ocupando espacio y que en el fondo sabes que no vas a usarlos más, ya sea porque están en mal estado, pasados de moda, porque te molestan o porque simplemente ya no te gustan. Toma en cuenta que si tienes zapatos de hace años y nunca quieres usarlos, seguramente es el momento de despedirte de ellos y darle espacio a los que realmente vas a utilizar. Quédate solo con los que realmente usarás y disfrutarás. Recuerda que al sacar lo que no usas, estás dando espacio para unos nuevos y que estén más a la moda. Número 3. Ahora que ya seleccionaste cuáles son los zapatos con los que te quedarás, viene el momento de consentirlos. Límpialos muy bien y si alguno de ellos tiene alguna falla, llévalos al zapatero para que los revise. Considera que si estás dispuesta a pagar para que los reparen, quiere decir que realmente te gustan y los vas a disfrutar, así que vale la pena conservarlos. Si tienes oportunidad, compra papel de seda en una papelería para que los coloques dentro de cada par. Esto te ayudará a mantener la forma del zapato. Evita usar papel periódico porque podrías mancharlos con la tinta de la impresión. Puedes también guardar los papeles que vienen en el interior del calzado cuando los compras. En cuanto a los zapatos de materiales más delicados como el ante, piel, seda o con apliques, es preferible que los conserves dentro de una bolsa de tela. Número 4. Organiza tu calzado de tal manera que los tengas más a la vista. Aunque no es práctico ni limpio tenerlos expuestos porque se llenarán de polvo, sí es conveniente tratar de guardarlos de manera que de un vistazo puedas verlos todos y acceder a ellos sin tener que rebuscar. Bien sabemos que si algo no está a la vista no lo usamos. Como cada temporada trae su propio estilo de calzado, posiblemente muchos de ellos van a estar sin usarse por algunos meses, por lo que es aconsejable guardar todos los que no corresponden a la temporada actual. Por ejemplo, si es verano, conviene que guardes tus botas y si es invierno, las sandalias de playa.
De esa manera también estás liberando espacio para los de temporada actual y los de uso diario. Esto también aplica a los zapatos de fiesta y los de material delicado que sabes que los usarás solo un par de veces al año. Número 5. Cada persona tiene su propio estilo y manera de planear, por lo que no existe una única manera perfecta de organizar tus zapatos. Todo dependerá principalmente del espacio con el que cuentes para ellos y de tu rutina de uso. Sabemos que lo ideal es que estén todos juntos para facilitarte la elección a la hora de vestirte. Puede ser que prefieras asignarles un espacio pequeño en el recibidor para los de uso diario y el resto guardarlos en un armario zapatero o en cajas en tu dormitorio. Esta opción te puede funcionar muy bien si acostumbras llegar a casa y quitarte los zapatos. Una vez que ya decidiste cuánto espacio vas a dedicar a guardar tus zapatos, llega el momento de valorar cuáles son las mejores opciones de almacenamiento para ti. Como regla general, lo primero que debes evitar es colocarlos en el suelo. Aunque estén ordenados, con el tiempo terminarán en un montón de zapatos, se llenarán de polvo y acabarán maltratándose. Ahora vamos a ver las mejores opciones que te pueden ayudar a cuidarlos y mantenerlos en orden. En sus cajas originales. Puedes elegir mantenerlos en las cajas que venían en la compra. Te funcionará si tienes espacio para apilarlas ordenadamente. Así, cada zapato tendrá espacio para guardarse con cuidado y aumentará su valor en caso de que quieras venderlos. Coloca etiquetas a cada caja para que puedas identificar fácilmente su contenido. En cajas transparentes. Puedes adquirir cajas transparentes para guardarlos, así te será más fácil ver su contenido. En caso de que no cuentes con suficiente espacio, puedes apilar las cajas en forma vertical en un área de tu habitación. Si te gusta el diseño, puedes hacer una foto de cada par y pegarla en un lateral visible de la caja. Será más fácil y divertido ver tus zapatos. Un zapatero bonito. Puedes elegir un mueble para zapatos y que además puedes decorarlo ya sea con una planta, libros o marcos con fotos. Si el espacio luce bello, te será más fácil mantenerlo ordenado. Un banco abierto con rejilla. Podrías utilizarlo tanto para sentarte como para guardar tus zapatos debajo. Un estante en la parte baja del armario. Con esta opción tendrás junta tu ropa y calzado. Así podrás preparar tu outfit sin tener que ir de una habitación a otra. Un zapatero de tela colgante. Esta opción para colgar de la barra del armario o de una puerta es perfecta si tienes muy poco espacio, ya que en una línea vertical podrás almacenar muchos pares. Ahora que ya decidiste dónde los vas a poner, lo siguiente es saber cómo vas a organizar tus zapatos por categorías. Existen dos maneras de hacerlo. Número 1. Seleccionar por tipo de zapato. Vas a colocar en una sección todas las sandalias, en otra todos tus zapatos deportivos, otra zona para tus zapatos de tacones y así sucesivamente. Esta idea te servirá muchísimo, sobre todo si acostumbras cambiar a menudo de zapatos para ir variando de estilo. Número 2. Acomodarlos por frecuencia de uso. Colócalos pensando en la frecuencia con la que los utilizas. Esta idea te servirá si tienes muy claro en qué momento los puedes necesitar y no estás cambiando constantemente de estilo. Puedes clasificar tus zapatos por zapatos de diario, como son los que usas para trabajar o los que usas diariamente para ejercitarte. Estos los vas a colocar lo más a la vista posible para que sean más accesibles. Zapatos que utilizas con menor frecuencia. En esta sección puedes colocar tus zapatillas de tacón medio que usas ocasionalmente para una cena o reunión. Estos pueden estar en un lugar visible, pero no tan a la mano como los zapatos de diario. Y en la tercera categoría tenemos los zapatos de muy poco uso. Aquí puedes colocar tus zapatillas de tacón para fiesta de gala, las zapatillas llamativas para ocasiones especiales o los zapatos que utilizas con cierto vestuario. Estos los puedes guardar en un lugar menos accesible. Ahora vamos a ver cómo puedes optimizar el espacio para ordenar tus zapatos. Visualmente, la mejor manera de organizar tus zapatos es colocarlos mirando en una misma dirección. Sin embargo, de esta manera pueden ocupar más espacio, por lo que si no cuentas con un espacio amplio, puedes probar colocándolos de manera alterna, es decir, uno mirando hacia afuera y el otro hacia adentro.
En el caso del calzado plano, como son las sandalias de piso, las chanclas y las piezas de tela que no se deforman, puedes colocarlas una encima de otra. De esta manera ganarás más espacio para los zapatos más voluminosos. En cuanto a los espacios demasiado pequeños, puedes optar por colocarlos de manera vertical y para que se sostengan, deberás acomodarlos uno encima del otro. Puedes ayudarte colocando un cartón como separador para evitar que se toquen. Si definitivamente no cuentas con el espacio suficiente para colocar todas las categorías, puedes utilizar un cesto o canasta para guardar tus tenis o zapatos deportivos, pues son los más preparados para rozarse entre ellos. En cuanto a tus botas, por su forma no son tan compatibles con los muebles zapateros, por lo que debes valorar otras opciones como guardarlas en cajas o habilitar un espacio suficiente para acomodarlas de manera vertical dentro de tu armario. Y para evitar que se deformen o se doblen, puedes colocar en su interior hormas de plástico rígido, papel de seda, telas viejas, botellas vacías o cualquier cosa que se te ocurra para que mantengan su forma vertical. Con toda esta información ya no tienes pretextos para organizar y mantener en buen estado todos tus zapatos. Deshazte de los que están estropeados y conserva solo los que te gusten y te hagan feliz. Y no olvides a diario mantenerlos ordenados, limpios y en buen estado. Así te durarán más tiempo y a la larga estarás ahorrando mucho dinero. Simplemente busca la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Compártenos dónde se te ocurre organizar tus zapatos y cuál es la técnica que mejor se adapta a tu rutina. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, dale un like y compártelo.